del recuperatorio en un rato. El nivel ha sido realmente malo, pero no malo por no entender, es malo por ni siquiera escucharnos. Así que ya ante eso no podemos hacer nada. Hemos hecho incluso preguntas similares a la del parcial, solo para ver si nos habían escuchado. Hicimos una revisión general, creo que ni participaron de la revisión, así que el resultado va a estar en consonancia con eso. Bueno, gracias Juan Pablo, gracias Rocío. Yo creo que Antonio, no sé, el cuatrimestre que viene empezará presencial, pero bueno, yo creo que ya el tema del video no, hasta no sé si no me parece estar hablando con vos, o ahora con Pablo, con Juan Manuel, Rocío y Juan Pablo, y con los demás no. Y así a veces se vio en el parcial, porque fue clarísimo el que vino, escuchó y el que no nos escuchó. En fin. Bueno, el tema de hoy, y espero que hayan aprovechado la clase del titular, eso les quería decir de la semana pasada, no es común que esté el titular, así que espero que les haya sido útil y que lo hayan podido aprovechar. Arrancamos en esta etapa a transitar la parte de los recursos. Muchas veces se ve a la etapa recursiva como una etapa del proceso principalmente ligado a lo que viene después de la sentencia definitiva, pero en verdad recursos hay durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque ante el dictado de una resolución judicial, las partes tienen derecho a cuestionarla. ¿Está? A cuestionarla, obviamente el derecho con las limitaciones que veremos, tiene derecho a cuestionarla. Si el juez dicta una procedencia simple, tengo determinados recursos. Si se dicta una interlocutoria, tengo determinados recursos. Sentencia definitiva, tengo determinados recursos. Así que durante el proceso se van a ir sucediendo diversas resoluciones que pueden generar que pueden contener algún error y que pueden generar algún perjuicio en alguna parte. De ese modo, las partes tienen la posibilidad de recurrir. Para recurrir, obviamente, en la clase anterior vimos que hay nociones que nos remiten a la primera parte, ¿verdad? A nociones vinculadas con la legitimación, vamos a ver nociones vinculadas con la competencia en razón del grado, nociones vinculadas con la congruencia, vamos a ver al momento de la apelación, los plazos, el cómputo de plazos, las notificaciones, ¿está? Todas esas nociones las vamos a volver a reiterar en recursos. Ni que hablar resoluciones judiciales, que es digamos, la premisa de esta etapa. En estas clases vamos a entrar a los recursos en particular. Los que tocan hoy son aclaratoria y revocatoria. ¿Está? Entonces le voy a hacer una pregunta. El juez dicta una resolución por la cual dice: Buenos Aires, 25 de octubre del 2021, el demandado, bueno, les aclaro, el demandado contesta la demanda, y el juez dice: advierto que el demandado ha sido notificado el 20 de octubre, por lo que tratándose de un proceso ordinario que tiene como plazo de... No, tratándose de un proceso ordinario, la contestación de demanda efectuada el 22 de octubre es extemporánea. Por lo tanto, tengo por no contestada la demanda. Bueno,
Está bien, Josefina, no hay problema, igual vos estás siempre. Yo no sé si los demás también tienen problemas o hacen mutis por el foro o lo que fuere, pero bueno, cada uno sabrá. Entonces, el juez dice, téngase por no contestar la demanda. ¿Es confuso o está bien esa resolución? Parece confusa. El juez está diciendo, se notificó el 20, tiene 15 días para contestar. Contestó el 22 y le tiene por no contestar la demanda. Parece confuso, ¿no? ¿Ustedes qué recurso interpondrían? ¿Cómo está, Sol? Una Yo interpondría, Hola, profe, una aclaratoria. Vos, Milton, una aclaratoria. ¿Vos, Josefina? no, yo una revocatoria, porque es una providencia simple. A ver, ¿por qué Milton la aclaratoria? Primero y después te pregunto a vos, Josefina, ¿por qué la revocatoria? Como para que aclare que, o sea, una confusión que tuvo, que dejó en la resolución. Está bien, vos te referís a la confusión de decir, escúchame, estás diciendo que se notificó el 20, tiene 15 días, contesta el 22, a eso te referís, a esa confusión. Claro. Josefina, Pero la providencia es sin sustanciación, o sea, la providencia es simple. Y acá lo que se busca es que se modifique esa resolución, o sea, que se tenga por contestada la demanda. pero si es confusa, Pero es confusa, para mí es más un error, más que confusa. ¿estás 100% segura? Yo creo que sí. ¿Estás segurísima? Bueno, es excelente el razonamiento, es exactamente eso. Usted tiene que estar con las antenas abiertas en un proceso, porque acá, Milton, es correcto lo que vos decís que es confuso. ¿Está? ¿Podés interponer una aclaratoria? Sí, porque hasta diría, se podría tratarse de un error material. Supongamos que el juez dice, téngase por no contestar a la demanda, como que uno dice, se comió el no, es decir, está mal el no. Debe decir, téngase por contestar a la demanda. ¿Sabés cuál es el problema, Milton, con tu recurso aclaratoria? A ver si alguien me puede decir el problema o vos podés detectar el problema que hay ahí. En interponer, o sea, en quedarme con la aclaratoria. ¿Qué podría ocurrir? ¿Milton o cualquiera? Nadie, menos Josefina. Josefina tiene prohibido. Nadie tiene nada para. ¿Cuál sería el inconveniente con la aclaratoria en ese caso? Ahora no me acuerdo, pero sería como un inconveniente posterior, seguro. No me permitiría hacer otra cosa. Ahí está, Milton. Excelente. Excelente. Hay que razonarlo. Muy bien. Es lo que vos decís. Con la aclaratoria, recuerden, no se puede modificar lo sustancial de la decisión. Primer punto. Es decir, por vía de la aclaratoria no podría el juez de pronto dar vuelta a la resolución. Y además, la aclaratoria no me interrumpe ni me suspende el plazo para interponer los otros recursos. Por lo tanto, me la juego a la aclaratoria y el juez me dice, y le digo porque además es de cajón, que generalmente los jugadores contestan esto, siendo lo suficientemente clara la resolución de Focas Tanto, no al lugar a la aclaratoria, es, digamos, un latiguillo, ya está. Me quedé sin la posibilidad de qué? De interponer los recursos que sí me permiten modificar la resolución. ¿Acá qué principio juega? El de preclusión. Es decir, una vez que esa resolución que tiene por no contestada de la demanda adquiere firmeza, es decir, vencen los plazos para la interposición, por ejemplo, de una revocatoria o, por ejemplo, de una apelación, esa resolución queda firme. Entonces, precluye
la posibilidad de cuestionarla. ¿Y qué quiere decir en este caso que precluya la posibilidad de cuestionarla? Ni más ni menos que me quede firme e inalterada una resolución que me tiene por no contestada una demanda. Y fíjense cómo la selección de la vía de impugnación es fundamental. Acá está. Yo me equivoco en la vía de impugnación y sácate. Me queda por no contestada la demanda. Muy bien. De todos modos, esto no quiere decir que la revocatoria no fuese admisible. La revocatoria es admisible en este caso. Se trata de una providencia simple y se trata de una resolución confusa, pero lo que ustedes tienen que saber es que no hay aclaratoria con apelación en subsidio, no existe. No existe, bórrenlo. La única apelación en subsidio es respecto de la revocatoria. Grábenlo a fuego. Tampoco hay aclaratoria con revocatoria en subsidio y no. Si yo quiero interponer la aclaratoria, es un recurso. Luego, si quiero interponer la revocatoria, también lo puedo hacer simultáneamente, pero en simultáneo. O sea, no en subsidio de nada. Perdóname, Juan Pablo. No, lo que le quería decir es que Pablo. hay que dejar expresado que uno apela en subsidio en caso de la revocatoria, porque no es que solamente presentamos el recurso de revocatoria y se da por entendido que en subsidio apelamos. Exactamente, Pablo. Exactamente, Pablo. Si yo decido la vía de impugnación de la revocatoria y yo pretendo que en caso de que el juez le rechace tener el recurso de apelación para que la Cámara luego revoque o no esa decisión, tengo que dejarlo interpuesto al momento de interponer la revocatoria. Sobre esto vamos a volver ahora en 2 minutos, pero está muy bien la apreciación de Pablo. Entonces, estamos en que tenemos que decidir si aclaratoria o revocatoria o podemos interponer las dos. Vamos con las dos. ¿Qué tendría que hacer entonces con la aclaratoria? La interpongo y ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer con la aclaratoria? Aparte de interponer. Se debe fundar en el mismo escrito. Exacto, exactamente. Se interpone y se funda. Y acá viene otra regla. Todos los recursos se interponen y se fundan en simultáneo, salvo la apelación. ¿Está? Que es el que vamos a dar la clase que viene. Aclaratoria, revocatoria, recursos extraordinarios, queja, todos se interponen y se fundan, salvo la apelación, que se desdobla el acto de interposición y de fundamentación. Primero se interpone y después se funda. Interponer, ¿qué quiere decir? Plantearle al juez cuál es el recurso que yo estoy deduciendo. Vean las palabras que estoy utilizando. Interponer, deducir o plantear. El recurso no lo meto, no lo tiro, no lo escupo, no lo... ¿qué otra palabra? No lo pongo. Lo interpongo, lo deduzco o lo planteo. O lo presento. También se puede decir presento el recurso. Muy bien. Si yo dije que la resolución se dictó el 25 de octubre, ¿cuándo me vence el plazo para interponer la aclaratoria? A los 3 días desde notificada la resolución. Muy bien, ¿cuándo me vencen? O sea, el 25, el 28. O 25 es hoy, déjame ver. Las primeras del 29. el 29. Claro, ahí está, bien Pablo. Entonces, el 26, que es mañana martes, día de nota, quedo notificado por nota
de la providencia simple, que tiene por no contestar la demanda con esa redacción rara, confusa. Entonces yo digo, bueno, aparte de lo que vamos a ver después del recurso de revocatoria, quiero interponer una aclaratoria. Tengo 3 días en primera instancia para interponer la aclaratoria. En Cámara son 5. Me quedo notificado el 26 de octubre, por lo tanto, me vence el plazo para interponer la aclaratoria el día 29 o... Primeras del 30. ¿Cómo? Las primeras del 30, el plazo de gracia Claro, sería las el 2 30. primeras horas del primero, porque creo que el Del lunes primero, sí. lunes El primero. 30 sábado. Las 2 primeras horas, recuerden, hasta las 9:30 horas del día lunes, que es el plazo de gracia. Obviamente, si mañana yo dejo nota, ¿cuándo voy a quedar notificado? Voy a quedar notificado el viernes de la resolución y el plazo me va a vencer entonces el día 3 de noviembre o las 4 en las 2 primeras. Ahí ya tengo el plazo. Ya sé que lo tengo que interponer y que fundar. ¿Y qué quiere decir fundar? Expresar cuál es el error que quiero que se corrija. Exactamente, en el caso de la aclaratoria, expresar cuál es la confusión. ¿Está? Pero está bien, Rocío, es exactamente eso. Y acá tengan en cuenta que esto no es matemática. Está, justamente los recursos parten de la base de la falibilidad humana y los que interponen los recursos son seres humanos y los que los tienen que resolver también son seres humanos. Por lo tanto, esto no está en los códigos, pero el recurso no solo tiene que dar la fundamentación, sino también la persuasión. Es decir, el recurso tiene que persuadir, y acá no estoy diciendo nada malo, no estoy diciendo que haya que confundir, tiene que persuadir al que lo lee, es decir, al juzgado, al tribunal o a la cámara que corresponda, de cuál es el error que ha cometido. Y en la persuasión, que básicamente son las técnicas, sería de la retórica, entra en juego la redacción, entra en juego el orden que yo tengo para plantear las cosas. Que esto lo tenemos que decir, obviamente no es cometido nuestro corregir, pero están en una carrera en la cual también les va a dar la posibilidad de tener, creo que materias optativas vinculadas con la oratoria o con la redacción. Aquel, y estuvimos notando en los parciales, aquel que quizá venga con un marco quizá no muy profundo de redacción y de oratorio, de forma de plantear, es bueno que esto lo hagan porque no solo es derecho, también es esto que les estoy diciendo, convencer. ¿Está? Y para convencer tengo que tener un orden, tengo que decir, bueno, mire, usted dijo esto, la fecha es esta, en tal fecha ocurrió esto, y por lo tanto concluir que su decisión es equivocada. ¿Entienden? Es decir, plantearlo con un orden lo más lógico posible y con persuasión. Esto aclaro, no están los códigos, es una sugerencia porque estuvimos viendo con Antonio que quizá había problemas en la redacción o en la elaboración a veces de las ideas o de las oraciones. Que a veces simplemente es nada, descifrar de qué se trata, porque obviamente todos hacemos ese esfuerzo, interpretar, decir, bueno, quieren decir esto, está bien, pero otras veces ese problema de redacción, ese problema genera otro problema, que es no querer decir lo que quiero decir, o decir lo opuesto de lo que quiero decir. ¿Está? Y ahí ya es un problema más serio. ¿Está? Bien. Acá estamos con la aclaratoria interpuesta y fundada. ¿Qué tiene que hacer el juez? ¿Sustanciar? ¿Correr traslado de la otra parte?
Del recurso de aclaratoria no se corre traslado. Muy bien. Regla de oro también para... Entonces el juez solo va a tener que resolver. Exacto. Otra regla que se tienen que anotar. Del recurso de aclaratoria no se corre traslado. Se resuelve, por ende, sin sustanciación previa. Lo que quiere decir, básicamente, es se interpone y se resuelve. Es decir, viene la resolución que tiene del 25 de octubre. Interponemos el recurso el 27 de octubre, acto seguido viene la resolución. No viene una resolución del juez que dice corra, se traslado. No, resuelve. ¿Hace lugar o no hace lugar a la aclaratoria? Bien. Hasta acá, entonces es la aclaratoria. Pues vean bien cuál es el triple objeto que tiene la aclaratoria. Es decir, puede ser para corregir errores materiales, subsanar omisiones o Aclarar los conceptos oscuros. aclarar los conceptos oscuros. Gracias. Gracias, Pablo. Agarró un lapsus. Bueno. Ahora vamos con la revocatoria que interponía Josefina. Tenemos la resolución que tiene por no contestada la demanda dictada el 25 de octubre. Todos están de acuerdo en que es una providencia simple. Por lo tanto, ahí ya tenemos la admisibilidad del recurso de revocatoria. Bien. Plazo del recurso de revocatoria. ¿Cuándo vence? También dentro de los 3 días de notificada. Muy bien. Sí, repito, la dictó el 25, quedó notificada el 26, cuento 3 días hábiles, me vence el 29. Pero momento, si yo interpuse la aclaratoria, ¿no tendría que esperar a que se resuelva la aclaratoria? No porque corren en simultáneo, ¿no? Exacto, exactamente. Grábenselo a fuego. La aclaratoria no suspende ni interrumpe el plazo para interponer otros recursos. Bien, muy bien. Bien, Rocío. Profe, ¿es lo que se dice por cuerda separada que corre ¿es eso? No, porque eso de por cuerda separada es un uso forense para decir que dos expedientes están acumulados, pero corren por cuerda separada, es decir, tramitan separadamente. ¿Hasta cuándo? Hasta la sentencia. Tiene que ver, esa expresión tiene que ver con la acumulación de procesos. En cambio, acá estamos hablando de dentro del proceso hay una resolución que se dicta y que una vez notificada hace correr diferentes plazos y diferentes recursos. Entonces ahí es como que yo tengo la posibilidad de accionar, de ejercer determinados actos procesales. Y además, eso me hiciste acordar, Pablo, porque esa expresión ya hoy en día, yo creo que ya no corre más, pero por el hecho de que antes la cuerda era... Que ya no hay más cuerda. Era una cuerda real, ¿entendés? Era lo acordonaban. Algunos dicen lo acollaran. Lo acordonan el expediente y uno me acuerdo cuando iba a la mesa de entrada y pedía un expediente, daban los dos, porque estaban con una cuerda. Así que me hiciste acordar eso. ¿Te acordás, Antonio, de esas épocas? Ponen un hilo. ¿Cómo? Le ponen un hilo y lo atan. Claro, exactamente. Eso es por cuerda. Bueno, entonces, estábamos con la revocatoria. Bien, interpongo la revocatoria
contra esa resolución. ¿Y qué más? ¿Fundo o no fundo? Sí, también se funda. Sí, también se le corre traslado. En este caso sí es sustanciación, profe. A ver, Pablo, vamos a profundizar ahí. En primer lugar, se interpone y se funda porque recuerden la regla de oro. Todos se interponen y se fundan, salvo la apelación. Ahora bien, acá Pablo plantea que la resolución que tiene por no contestada la demanda, el recurso de revocatoria que se interpone habría que sustanciarlo. Antes de darle una respuesta a Pablo, vamos a ordenarnos en el análisis. El demandado contesta demanda. Acto seguido, el juez dicta una resolución que tiene por no contestada la demanda. ¿Quién es el que interpondría el recurso de revocatoria? El propio demandado. Exactamente, Josefina. El propio demandado. Bien, entonces, el que interpone y funda este recurso de revocatoria es el propio demandado. Acto seguido, el juez tiene que analizar si sustancia o no, es decir, si corre traslado o no, de ese recurso. ¿Y acá cuál sería la regla del artículo 240? Que no se corre traslado, porque el acto procesal que se impugna se dio a instancia de la parte que lo impugna. Esa es la regla, bien, Josefina. Si el acto procesal se dicta de oficio o a instancias de la propia parte que recurre, ese es el cotejo que tienen que hacer. ¿Quién generó la resolución y quién interpuso el recurso? Si es la misma parte, no se sustancia. En cambio, ¿qué hubiese pasado si el juez, el demandado, contesta la demanda? El juez tiene por contestada la demanda en tiempo y forma y el actor dice, momento, esta demanda está contestada en forma extemporánea, quedó notificado el 20 de agosto y estamos a 25 de octubre, si la contestó el 20 a 22 de octubre está fuera de plazo. El actor interpone recurso de revocatoria contra la resolución que le tiene por contestada la demanda. ¿Ahí se sustancia o no se sustancia esa revocatoria? Medio que me perdí, pero en ese caso sí se sustanciaría. Sería Sí, contestación de demanda, resolución que tiene por contestada la demanda y revocatoria que plantea el actor. Es el único caso donde se hace traslado. Exacto, Ignacio. Pablo, perdón, decías algo. no, sí, que ahí sí sería, o sea, que ahí sí sería la sustanciación que se le tendría que correr traslado a la parte demandada, ¿no? Para que diga. Exactamente, Pablo, exactamente. Ese es un supuesto de sustanciación. Porque si vamos de atrás para adelante, vemos que quien interpone el recurso de revocatoria es la otra parte de la que generó la resolución recurrida. ¿Está? Ese es el cotejo que ustedes tienen que hacer. El artículo 240 quizá está redactado al revés, o sea, está redactado en difícil, pero básicamente implica eso. ¿Está? Ahí hay unos ejercicios que había preparado, unos cuadros que habían preparado en su momento Antonio, los tienen ahí en el blog y están en el campus. Bien, ya tenemos un recurso interpuesto y fundado y un juez que tiene que resolver. Vamos a suponer que el juez resuelve, estamos hablando de que resolución que tiene por no contestada la demanda, el juez se plantea el demandado el recurso de revocatoria y el juez resuelve. El juez resuelve rechazar el recurso de revocatoria. Lo rechaza. ¿Qué quiere decir? Básicamente que confirma la decisión que tiene por no contestada la demanda. ¿Qué ocurre? ¿Puede apelar la parte demandada? Solamente si lo presentó en subsidio, con el recurso de revocatoria. Exacto, Ignacio. Ahí viene la otra regla de oro. Acá rige el principio de eventualidad. El código quiere buscar la economía procesal. La parte que recurre mediante recurso de revocatoria, si quiere
apelar una hipotética, miren lo que les digo, hipotética resolución desfavorable, lo tiene que interponer juntamente con la revocatoria. ¿Cómo le llama el código? En subsidio. ¿En subsidio de qué? Bueno, para el hipotético caso de que el juez resuelva rechazar la revocatoria. En ese caso, yo dejo planteada la apelación. ¿Hasta acá me siguen? Vuelvo a repetir esta regla, es el único supuesto que tiene apelación en subsidio. La aclaratoria no lleva apelación en subsidio. La nulidad no lleva apelación en subsidio. Nada lleva en subsidio nada. Solamente el recurso de revocatoria. Perdonen que insista con esto, pero también insistí durante 8 clases con que la contestación de demanda no se corre traslado, y en el recuperatorio volvimos a preguntar lo mismo con Antonio, y nos volvieron a responder mal, cosa que ya ese parcial está reprobado. Además porque contestó mal todo lo demás, pero bueno. Porque eso no es no escuchar la clase directamente. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si el juez, en vez de rechazar el recurso, hace lugar y dice, por ejemplo, asistiendo razón al recurrente, revoco la resolución y le tengo por contestada en legal tiempo y forma la demanda? ¿El actor puede apelar? ¿O tiene algún recurso el actor? Los escucho. Ahí vengo, mientras lo piensan, ahí vengo. ¿Qué les parece? No escuché a nadie, ¿eh? ¿Puede la contraparte presentar un recurso de apelación directo? Muy bien, Ignacio. ¿Te acordás por alguna de esas casualidades la norma? ¿Cómo qué artículo era? Sí. ¿241, inciso 2, profe? Exactamente, Pablo. ¿Quiero que se sepa la norma de memoria? No. ¿Sabe lo que pasa? Si hubiesen estado con el código cuando expliqué la apelación en subsidio, esto lo sacan en medio segundo porque es el inciso siguiente. Por eso les machacamos y les insistimos con que estén en el código. Con esto yo me doy cuenta que el código lo tenían, vaya a saber uno dónde. Es porque es el inciso siguiente, simplemente por eso. No queremos que se sepan nada de memoria. Pero sí que vayan leyendo el código, es importante. En este caso, entonces, la parte contraria a la que interpuso el recurso de revocatoria tendría la posibilidad de apelar si el juez hace lugar a la revocatoria. Entonces, eso es lo que tiene la parte actora, la posibilidad de interponer un recurso de apelación. Muy bien. Tengamos en cuenta, a modo de comentario importante, que puede ocurrir, pero supongamos que la revocatoria, voy por el primer supuesto. La revocatoria se interpone y se funda, ¿está? Y yo interpongo, por lo general todos lo irán a hacer, interponer la apelación en subsidio. Si el juez rechaza la revocatoria, tiene que conceder la apelación. Nosotros después vamos a ver, que ya lo explicó un poco el doctor Kiermanovich en la clase pasada,
La apelación yo la interpongo por una parte y la fundo en otro acto posterior. Ahora bien, artículo 248 en este caso, en el caso de la revocatoria donde ya se interpuso y se fundó el recurso, el juez va a tener por fundada la apelación con el fundamento de la revocatoria. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, cuando el juez rechace la revocatoria, va a decir, en consecuencia, concedo la apelación en subsidio y tengo por fundada la apelación con la fundamentación de la revocatoria. Hasta acá ningún problema. ¿Qué debería hacer el juez ahí? Correr traslado a la parte contraria por el principio de bilateralidad. ¿Traslado de qué? De los fundamentos de la apelación. ¿Está? Ya la revocatoria se acabó, ya la resolvió. Ahora estamos en materia de apelación. Ahora bien, para complejizar un poquito más, puede ocurrir que la revocatoria ya se hubiese sustanciado previamente. Por lo tanto, en ese caso el juez ya no va a sustanciar la apelación. Va a decir, tengo por fundado y por contestado el recurso de apelación con la revocatoria y la contestación de la revocatoria. ¿Me siguen ahí? Yo voy a suponer, y ya lo digo porque ya roza la falta de respeto, voy a suponer que cuando no me contestan es que sí. Porque si yo hago una pregunta para que se entienda, no es porque a mí me guste preguntar que se entienda, es porque quiero saber si se entiende. Entonces, más allá de las cabezas que puedo ver, que son los pocos que prenden la cámara, me gustaría saber si yo estoy hablando a una pared o estoy teniendo a alguien que me escucha y que entiende o que no entiende lo que digo. Es simplemente hasta una cuestión, diríamos, de rutina en las conversaciones. O sea, profe, se toma las fundamentaciones de la sustanciación para o sea, que ya no se vuelve a correr, a hacer toda una vuelta de traslado. Exactamente, Pablo. Este es el fundamento. La economía procesal. ¿El principio de economía procesal sería esto? Exactamente, Juan Pablo. Exactamente. Es economía pura, porque fíjate, si yo tuviera que reproducir todo el trámite de la apelación, tardaría mucho más. Tengo revocatoria, traslado, resolución, apelación, fundamentación, traslado. ¿Entienden? Se va, en el tiempo se va un montón. En cambio, con esta vía, con el 248, el código lo que busca es, ya está, ya quedó todo ahí. Con esto ya estamos en condiciones de seguir para adelante. Ese principio de eventualidad del que hablábamos, que deriva, como bien dijo Pablo, de la economía procesal. Bien, hasta acá tenemos la aclaratoria y la revocatoria. Antonio, ¿me queda algo de revocatoria? No, la verdad que no. No, ¿no? Bueno, avísenme cualquier duda que tengan. Yo voy a tomarme muy poco para explicar nada más la revocatoria in extremis, que es una revocatoria que en verdad no existe como tal en el ordenamiento nacional y en el provincial, sí existe en muchas provincias que ya la regulan, y que en verdad viene el nombre, lo utiliza Cipeirano, autor procesalista muy importante, muy creativo, para identificar a una revocatoria que en verdad no es tal. ¿Por qué? Bien que la revocatoria es para que el propio tribunal resuelva o revoque, por contrario imperio, así se dice, una resolución. Pero hay muchas veces, vieron que la revocatoria solo procede ante providencia simple. Pero puede ocurrir que haya resoluciones que sean tan equivocadas, que tengan errores tan patentes y palmarios. Por ejemplo, pongo un ejemplo así grotesco, que una resolución de la Cámara diga, sentencia definitiva de la Cámara diga, toda vez que el demandado no contestó la demanda,
le tengo por reconocido determinados hechos. Y resulta que uno cuando consulta el expediente está la contestación de demanda. ¿Qué recurso tengo en verdad ante la resolución de la Cámara? No, tengo un recurso extraordinario. Ese es el único recurso que yo tengo ante la Cámara. Pero ¿qué ocurre? El error es tan grosero, o sea, es palmario, que motivaría una nulidad incluso de esa resolución. ¿Está? O sea, se perdió una constancia importante que tiene mucha gravitación en la resolución del conflicto. Por ejemplo, otra que diga, hago lugar a la demanda porque no se acreditó que la licencia de conducir del demandado. Y está agregada a Fojas 34. ¿Entienden? Entonces, ante esos errores es que se habilitaría este recurso que no está previsto y por eso se llama in extremis. Es como un remedio heroico. ¿Cuándo procede esta revocatoria in extremis? Bueno, cuando no hay recursos disponibles, o sea, cuando ya no quedan recursos, por ejemplo, ante la Corte, que no, ante la Corte, o sea, ante la resolución de la Corte no hay recursos, o bien ante o frente a recursos que en verdad serían excesivamente onerosos o excesivamente largos y engorrosos su trámite. Por ejemplo, un recurso extraordinario federal. Es un recurso que tiene un trámite largo, la Corte no tiene plazos para pronunciarse, tiene muchos requisitos, etcétera, etcétera. Entonces, en esos excepcionalísimos casos, podría llegar a admitirse esta revocatoria in extremis para que la propia Cámara o la propia Corte o para que el juez de primera instancia en una resolución interlocutoria, que recuerden, el recurso de revocatoria no procede ante resoluciones interlocutorias, la puedan revocar por contrario imperio. Repito que el error tiene que ser palmario, grosero, patente y generar un estado de indefensión de la parte. Y no existir otras vías procesales idóneas para plantear el recurso. En esos excepcionales casos es que la doctrina, esto arrancó en verdad en la Corte Suprema, el doctor Peirano fue quien quizá le pone el mote de revocatoria in extremis y hace realmente escuela en esto. Entonces se ha ido extendiendo hasta hoy en día ser bastante aceptado. Aclaro, bastante aceptado como remedio heroico. En la práctica, no sé, Antonio, tu experiencia, pero generalmente en la práctica no procede. Lo que le contestan a uno cuando interpone una revocatoria in extremis es: toda vez que mi sentencia no es susceptible de revocatoria, no hay lugar. O toda vez que no se encuentra previsto el recurso, no hay lugar. O toda vez que no se dan los supuestos excepcionales que admiten la vía, no hay lugar. Eso para que tampoco se entusiasme con la revocatoria extrema. Bueno. Profe, ¿me podría repetir los casos en que cabe esta revocatoria in extremis? Mirá, no te lo puedo decir con mucha precisión porque no hay precisión en esto, pero sí son errores palmarios, groseros, que generan un agravio al derecho de defensa en juicio y sobre todo cuando no median otras alternativas, otras vías impugnativas idóneas. Pero les repito, no se entusiasmen con esto porque no es una vía ordinaria, una vía expresamente prevista. No la van a encontrar en el código y la verdad, Antonio, no recuerdo si Palacio la explica en el manual. Creo que algún comentario quizá haga. Recuerdo. Porque bueno, esto nace en la Corte. Justamente nace en la Corte, porque claro, ante la Corte no hay recursos. Y la Corte siempre dice,
cuando uno le interpone un recurso, ante las resoluciones de la Corte no se admite recurso alguno, por lo tanto se lo desestima. ¿Está? ¿Y qué pasó? En muchas ocasiones la propia Corte advirtió un error grosero, entonces dijo, bueno, salvo que haya situaciones excepcionales, no sé qué pasó con alguna ventana acá, situaciones excepcionales o errores groseros, en esos casos cabe hacer excepción al principio por el cual no son admisibles los recursos en la Corte. Bien, para concluir y antes que me hagan preguntas, con Antonio siempre nos gusta marcarles en esta materia. Es muy importante saber la forma y la técnica de los recursos, es fundamental. Pero después, algo que les marqué antes, es que todo es una labor humana. Y en la práctica, uno necesariamente tiene que persuadir y tiene que convencer. ¿Ah? Entonces, como les decía antes, la redacción, el orden, la forma en cómo uno lo plantea, a veces incluso puede ser, no quiero decir que más importante, pero es más favorable que tener toda la razón del mundo y no saber quizá cómo plantearlo. Esperen porque acá alguien me deja... Incluso a veces, perdón, pero a veces en la práctica uno se toma personal las cosas, dice, pero ¿cómo me va a tener por no contestar a la demanda? ¿Pero cómo me va a decir esto? Y a veces plantea uno en caliente los recursos de manera furibunda. Y en verdad a veces no hay nada personal, es un error, evidentemente, un error que uno lo puede marcar de forma respetuosa y tratar de que se revoque. Eso no quiere decir que a veces uno tiene que subir el tono porque el juzgado si no se da cuenta de que ya son muchos los errores que están cometiendo o algo por el estilo. Pero, es decir, lo que quiero significar es que hay trámites burocráticos que a veces generan errores por el solo hecho de ser burocráticos y no porque haya una intencionalidad. Entonces, en principio, tratar de no tomárselo personal el tema de los recursos. Y además porque está esto de que es el mismo juez el que le va a seguir resolviendo. Entonces, si uno se pone un poco vehemente, hay muchos jueces que dicen, che, la verdad, me equivoqué, tiene razón, lo admiten, y hay muchos que dicen, este me tiene podrido con los recursos, así que les digo cuál es la leyenda típica de el speech típico del recurso de revocatoria. El de aclaratoria es este, es siendo lo suficientemente clara la resolución de Fojas tanto, se desestima la aclaratoria. Ustedes dicen, pero si yo dije que no era clara, es decir, dígame por qué es clara, no que es lo suficientemente clara. Eso es una aclaratoria. Clara, ¿para quién es clara? Para vos. Claro, ¿para quién? Para mí no. Y la revocatoria dice, no conmoviendo el recurso, los fundamentos tenidos en cuenta de la resolución de Fojas, tanto no hay lugar al recurso revocatorio. Y ahí uno dice, ¿por qué? Decime por qué no conmueve. Y además la palabra conmover a mí me resulta conmovedora, pero no se trata de conmoverte, se trata de saber si los fundamentos que yo planteo son acertados o no. Pero en la práctica, la aclaratoria y la revocatoria llevan generalmente esas leyendas. Obviamente no quiero generalizar, hay juzgados que se lo toman en serio y que resuelven una revocatoria y explicitan los fundamentos, y hay otros que no. Pero bueno, así es la vida. Este es el lado B, digamos, de la materia de los recursos. Uno dice, bueno, qué suerte que tengo los recursos, estoy tranquilo de que por lo menos voy a poder recurrir, y después se encuentra en la práctica con que más vale dominar bien los recursos porque a veces no va a haber ayuda de parte de los tribunales. ¿Está?
Entonces, como planteaba Pablo, hay que plantear la apelación en subsidio porque si no, no me la puedo jugar a que el juez me admita mi recurso. ¿Está? Bueno, Antonio. No, está todo. Está todo. ¿No hay alguna duda? Bueno, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, No. profe. Sí. Respecto al artículo 38 ter. Buena No, es si se fundamenta o no. Es buena pregunta, Ignacio, y no lo dije, Antonio, haceme acordar que lo digamos en la clase anterior. Bien, Ignacio. ¿Ven que somos falibles también los seres humanos? Bien, el 38 ter, algunos no lo llaman recurso, sino es un pedido para que se deje sin efecto lo resuelto por un funcionario. ¿Y por qué algunos no lo consideran un recurso? Porque algunos dicen que no es un acto propiamente jurisdiccional, esa providencia que dicta un funcionario y un secretario. ¿Por qué? Porque en verdad, el que tiene la jurisdicción, el juez, es el que tiene el poder de dictar resoluciones. El código, en el artículo 38, permite delegar, 38 y 38 bis, en ciertos funcionarios decisiones muy menores o actos procesales menores. Muy bien. Puede ser que una providencia que tiene por no contestada la demanda sea dictada por el secretario. Y en ese caso, hay que tener muy en cuenta que la vía para cuestionar esa decisión del secretario es el 38 ter. Cuando digo 38 ter, lo digo así porque en verdad no tiene un nombre. No es una revocatoria porque la revocatoria procede ante providencia simple dictada por el juez. En este caso se trataría de una providencia simple dictada por un secretario o un prosecretario, es decir, por un funcionario, que no es el juez. ¿Qué pretendo? ¿Cuál es el objeto del 38 ter? Que el juez deje sin efecto lo resuelto por su funcionario. Es el pedido. Y se interpone y se funda en el acto también. ¿Está? Yo tengo que fundamentar el pedido del 38 ter. Bien, Ignacio, muy bien. El código dice que lo que resuelva el juez va a ser inapelable, pero la jurisprudencia es bastante pacífica en que si lo que el juez resuelve causa agravio reparable, es objeto de apelación, pero no en subsidio. ¿Está? Yo no tengo que interponer el 38 ter con apelación en subsidio. Lo que tengo que hacer es, bueno, interpongo el 38 ter pidiendo se deje sin efecto lo resuelto por el secretario. Y el juez dice, el secretario resolvió bien, téngase por no contestar a la demanda. Bueno, esa es una resolución que puede generar un agravio irreparable. En ese caso, la jurisprudencia, aunque el código diga que es inapelable, ha admitido la apelación. ¿Está? Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿alguna otra duda? Y bien, Ignacio, con esto, porque Antonio, el jueves, acordate, es la otra. Sí, ¿No hay más dudas? Bueno, nos vemos entonces el jueves y ya van a tener los audios y vean los cuadros que tienen para ayudar al estudio de los recursos, ¿eh? Y vengan con las dudas. Adiós. Profe, una Chao, duda gracias. Sí, listo. que no llegué a escuchar bien. ¿Cómo era? Este del 38 ter que dijo que... Usted dijo que no, o sea, como que no se interpondría con apelación en subsidio, o sea, se apelaría Claro, directamente. no va con apelación Ah, en subsidio. Yo tengo que deducir el 38 ter y cuando el juez me resuelva, si lo que el juez resolvió me causa un agravio irreparable, ahí interpongo la apelación. ¿Está? Porque el código dice que en principio es inapelable, pero yo les comenté que si causa agravio irreparable puede ser objeto de apelación, pero no en subsidio.
el único que tiene subsidio es la revocatoria. Gracias, profe. No, por favor. Ahí hay una pregunta en el chat. Las notas del recuperatorio en un rato. Ahora después de clase ya las pasamos. Bueno, chao a todos. Chao. Profe, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.